noche, mi nombre es Daniel Izaza. Esta es la competencia de procesos comunicativos. Vengo a presentarles una exposición sobre la definición de qué es la comunicación verbal. Comunicación verbal es aquella en la que se utilizan las palabras, el mensaje que se transmite, se articula y expresa a través de la comunicación oral o escrita. Vámonos desde el inicio. La comunicación verbal surge de la necesidad de comunicarse a través de nuestros ancestros que necesitaban crear códigos de la comunicación cuando estaban inmersos en la batalla por sobrevivir. En aquella época, las manifestaciones de comunicación se basaban en textos, chillidos, mímica, de lo que poco a poco fue constituyendo otro tipo de lenguajes. A raíz de aquello, fue apareciendo el lenguaje verbal y también manifestaciones como la pintura para comunicarse a través de estos métodos. El lenguaje oral comienza a través del presente a la evolución del hombre de la época de la prehistoria. Tipos de comunicación verbal. Existen dos tipos, la comunicación escrita y la comunicación oral. La comunicación escrita se utilizan las palabras mediante el uso de escritos a través de la presentación de signos. Es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita. La comunicación oral. En este caso se manifiesta este tipo de comunicación a través de las palabras habladas. Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da en uso de palabras, se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Características de comunicación verbal. Los mensajes orales son hemíferos, a diferencia de la comunicación escrita. Se olvidan antes y no permanecen de la misma forma en el tiempo. Es espontánea, ya que puede surgir a través de la conversación entre dos interlocutores sin que exista nada preconcebido. Existe una interacción entre los individuos que mantiene una conversación. Es de carácter inmediato en el tiempo. Se utiliza en el canal auditivo en el proceso. Pueden haber variaciones dependiendo del contexto cultural. Se pueden utilizar movimientos de gesto que se asocian a las palabras que se están poniendo de manifiesto. Ejemplos de comunicación verbal. Se pueden manejar de varios aspectos. Estos son algunos ejemplos de la comunicación verbal referente a sus dos tipos de comunicación, oral y escrita, ya sea una conversación, un correo electrónico, una llamada telefónica, un silbido, un libro digital o formato de papel, la escritura de una carta o un grito. Importancia de la comunicación verbal. Es para mantener relaciones exitosas en los grupos de trabajo y esto aumenta la productividad, reduce los errores de las operaciones que son más fluidas. Una buena preparación a los empleados en destrezas de comunicación verbal promueve y fomenta una excelente relación dentro de la organización con otra. Ya sea una comunicación verbal buena ayuda a reducir las barreras producidas por las diferencias culturales y de lenguaje. Un excelente dominio de la comunicación verbal aumenta la habilidad de las personas para compartir ideas, pensamientos y preocupaciones entre sí. Al recibir la información correcta y actualizada
diferencias entre comunicación verbal y no verbal. A continuación, la diferencia entre comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal se expresa a través de las palabras o la escritura de tal manera que se utiliza el lenguaje escrito u oral para que pueda llevarse a cabo. Es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita. La comunicación no verbal es aquella que se lleva a cabo sin utilizar ningún tipo de palabra escrita ni oral, sino que se utilizan gestos, sonidos o incluso imágenes para que se excluye todo aquello que tiene que ver con la comunicación verbal. Es aquella que se da a entender sin el uso de palabras, se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Un ejemplo, cómo hablan los sordomudos. Así podemos saber mediante esto que por medio de la comunicación verbal podemos comunicarnos ya sea en otros países, en otros idiomas o en otro estilo de lenguaje, ya sea por medio de imágenes o del habla. Muchas gracias.